Bueno, queremos profundizar precisamente en este tema, en la antesala de la presentación por parte del gobierno de algunos de los detalles de esta agenda de mínimos comunes. Vamos a conversar sobre este asunto con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por conversar con nosotros. Senador, bueno, se espera hoy día la presentación primero del proyecto de este IFE reforzado, pero se entiende que es solo una parte de la respuesta que daría el gobierno ante esta agenda de mínimos comunes. ¿Hacia dónde va encaminada esa agenda por parte del Ejecutivo al menos, senador? A ver, estamos viviendo un problema planetario que ningún país ha podido resolver aún, ni las grandes potencias, ni los países más alejados, lo que revela la magnitud de la crisis. Dentro de ese escenario, Chile destaca por éxitos muy relevantes que parece que a la presidenta del Senado no le importan mucho, básicamente en función del grado de vacunación y el grado de cuidado de la salud de las personas, que probablemente es lo más importante. Es cierto que hay un tema que todo, mes a mes se ha ido complejizando, que es el tema de las cuarentenas, que hace que muchas personas no puedan desarrollar un trabajo que genera dos problemas. Por un lado, los ingresos mensuales y por otro, cómo poder reactivarse. Lo que nosotros estamos haciendo y hemos presentado al gobierno, y hoy día el gobierno va a empezar a aplicar, a presentar las leyes, es tres líneas distintas de trabajo. Ajá. Uno, transferencia directa a las personas, cómo mejorar el IFE, un IFE reforzado, que sea una mayor cantidad, porque por la pandemia no ha menguado. ¿De cuánto, senador? De paso, no estamos gastando. No, la pobreza en una familia que se base en 4 personas. Pero segundo, y esto que es muy importante, estamos hablando del orden de 2.800 millones de dólares mensuales, que es una cantidad gigantesca, son muchos hospitales, muchas escuelas, pero había que hacerlo y creo que no hay dos opiniones. Pero nosotros hemos querido dar un paso adicional, que yo creo que es muy importante, que a veces la pasión la dejo de lado, que es generar una lógica de política pública para recuperar las pymes en Chile. Y no nadie, ni la oposición, es una lata que se empieza a hablar de ya que esta es la candidata, que el regateo, porque eso es un lenguaje, creo, propio de otra época, no ha planteado nunca. Que nosotros lo que estamos planteando es básicamente hacer un énfasis especial en las pymes. Hoy día hay 420.000 pymes que facturan menos o facturaron menos de 25.000 UF el año 2020. Esas son las pymes, la mayoría de las cuales no esenciales, que están más angustiadas para poder recuperar su ritmo, recuperar el empleo. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo un cheque de alivio, así como llamarlo, de 1 millón de pesos a cada una como base, más el equivalente a 3 pagos de IVA del año 2019. Voy a explicar. Si, por ejemplo, una empresa chica factura 330.000 pesos al día, son más o menos, hagámoslo fácil, 10 millones de pesos al mes. Sí. Hagámoslo fácil, que paga o pagó 2 millones de IVA, bueno, que este alivio sea multiplicado por 3 ese pago de IVA. Son 6 millones adicionales, que no es un préstamo, no es un crédito, es un cheque de alivio, que de alguna manera eso, en proporción a la empresa, si una empresa un poco más grande recibirá una cantidad mayor, pueda de alguna manera volver, senador, a empezar. Estoy pensando en los salones de belleza, en los talleres, los restaurantes, bueno, 420.000 empresas de esta naturaleza. Sí, tercero, senador, ahora, un plan importante para recuperar la salud de los chilenos, particularmente la salud mental, que es uno de los problemas más severos que estamos enfrentando. Analicemos ahora las propuestas que están sobre la mesa, pensando en el proceso de negociación que viene ahora. El senador Montes ayer decía, bueno, vamos a recibir la propuesta del gobierno y ese es el punto de partida para comenzar las conversaciones en el Congreso. ¿Qué tan lejos están las diferencias entonces? Porque si usted está hablando de un IFE reforzado que busca llegar con 170.000 pesos aproximadamente, la línea de la pobreza por persona, está bastante cerca de lo que plantea la oposición con esta renta básica universal. ¿Dónde están las diferencias entonces? ¿En el universo de personas beneficiadas? ¿Dónde? No, entonces yo no creo que haya tanta diferencia, sino que yo no sé dónde está el ánimo, porque cuando vi que algunos decían esta es la propuesta de la candidata, o otros decían, sin conocer la propuesta que nosotros habíamos hecho, que esto era mezquino, que esto era débil, que esto era insuficiente, claro, uno no sabe si hay un ánimo de resolverla. Mira, yo creo que llegó la hora de tirar el carro para el mismo lado. Ahí me da lo mismo, coincidir con una propuesta de la oposición si esta está bien inspirada, pero sí pido simplemente lo mismo, que ellos también estén dispuestos a coincidir, por ejemplo, en las propuestas de las pymes, que es novedosa, si es que ellos están de acuerdo en eso. Entonces yo creo que es un tema más de voluntad que de recursos. Mire, Chile ahorró durante muchos años para momentos difíciles. La gente dice que esto es un gobierno que gasta poco, y bueno, él lamentablemente o afortunadamente no hay ni un otro gobierno dentro de Latinoamérica que en porcentaje del PIB haya gastado algo equivalente al nuestro. Puede que todavía falte,
Y por eso se están usando las reservas del Estado, se están endeudando a Chile. Esto lo va a tener que pagar las generaciones futuras. Estamos haciendo el máximo esfuerzo, pero aquí sí, senador, la idea no es una competencia que gasta más, la competencia es quien gasta mejor. Y yo espero, honestamente, que haya una buena voluntad para llegar a acuerdos. Yo no veo razones para que esto se complique. No, está bien. Lo que ha dicho la senadora Proboste, por ejemplo, es que la propuesta de Chile Vamos deja el 85% de los hogares bajo la línea de la pobreza por los beneficios que se entregan, y por otra parte dice que se vuelve a esta lógica del regateo porque hay ciertos requisitos previos que habría que presentar, por ejemplo, firmar una declaración jurada para postular alguno de estos beneficios. A eso apuntaba la senadora, por ejemplo. ¿Qué dice usted sobre esas críticas? Porque eso está completamente equivocado. Y probablemente ¿Por qué, senador? Explíquenos por qué. Porque no es verdad que el 85% que en la línea bajo la línea de pobreza, no sé, son personas que muchas de las cuales tienen otro tipo de ingresos. Los empleados públicos, que son 1 millón de personas, no han tenido ninguna merma de recursos. Y afortunadamente, bueno, ¿dónde los considera eso? Entonces, si el bono que le pueda llegar a aquella persona es de menor a la línea de pobreza, eso también se suma a lo que la persona está recibiendo. Entonces, no sé, pues pongámonos un poquito más un ánimo de llegar a acuerdos respecto de los temas. Y segundo, respecto a la declaración, es muy importante explicar por qué. Porque yo estuve revisando el registro social de hogares. En el registro social de hogares se inscribe cualquier persona. Hay personas inscritas en el registro social de hogares que ganan 10 millones de pesos al mes. Te pregunto ¿a ti te parece, y que no han tenido merma, están inscritos porque cualquier chileno se puede inscribir, ¿a ti te parece justo que esa persona reciba un bono IFE mejorado? ¿Sabes lo que me pasa a mí? A mí no me parece justo. Y como no puedo ser juez, lo único que se pide es que la persona declare, mire, yo necesito esto porque he tenido una angustia económica. Entonces, es tan grave proponer un simple papel en donde uno no lo obliga, uno siquiera lo dice que lo tiene aunque no lo tenga. Eso, pero por lo menos que tiene que haber una cierta justicia. Si aquí no se transforma el mundo en repartir exactamente lo mismo a cada uno. Yo siempre trato de darle más al que necesita más. Entonces, al que no necesita y lo está pidiendo, por lo menos que declare que lo necesita. Parece que es un tema de alto sentido. El riesgo, senador, es que en ese proceso pudiera eventualmente ser castigada luego gente que, por algún error, ¿no?, que ha habido en todo este proceso de entrega de ayuda, podría quedar castigada gente o sancionada gente que efectivamente necesitaba la plata y por algún registro administrativo no sé dónde está eso. Eso pudo haber pasado. Lamentablemente el Estado en Chile está muy poco preparado y esto no tiene que ver con este gobierno ni el anterior. Del registro social de hogares había inscrito como 7 millones de personas, hoy día hay 14 millones de personas. Hoy día yo estuve preguntando, no hoy día, la semana pasada, respecto de se habían corregido todos los errores y hoy día el grado de personas que tienen un problema del 0,001. Entonces, no hagamos de eso una regla general. Entonces, yo lo buscaría del otro lado. Mira, aquí hay una política pública súper potente, feliz que lleguemos de acuerdo, estamos cerca respecto a transferencia de personas, pero ojo, esto no tiene que ver solo con transferencia a las personas, porque así esto tiene un límite. El tema de fondo es cómo después logramos recuperar la capacidad de generar empleo, de trabajo, cómo ayudamos a las pymes. Y ahí hay propuestas nuevas, distintas, novedosas. Eso es lo que me gustaría también que lo discutiéramos, no nos quedáramos tratando de generar hoy que esto puede ocurrir un problema en 16 millones de casos. Bueno, lo resolvemos ese problema, pero por lo menos tratemos de enfrentar el problema y tratemos de asumir los nuevos desafíos que el país nos está pidiendo. ¿Y cuál es el sentido de urgencia que tiene el gobierno, senador, sobre este tema? Porque va avanzando los plazos, la situación sanitaria ha ido empeorando en los últimos días, lamentablemente han aumentado los casos, y eso adelanta ya nuevas urgencias para, por ejemplo, el mes de junio. Estamos entrando en el invierno, además son épocas más difíciles, y todavía no hay proyecto presentado por eso. Recordemos que mayo está cubierto y es un tema que es muy importante y entiendo que los proyectos se presentan, algunos de los problemas hoy día mismo, entre hoy día y mañana, están en condiciones de hacerlo, así que si hay buena voluntad, ánimo, ayuda, y eso es lo que yo de repente echo de menos, pues, que haya ese ánimo para tratar de llegar a acuerdos y resolver bien los problemas. Tampoco se trata de que el primero que se le ocurra una idea y que hace el cheque más grande, ese es el que tiene más la razón. Yo creo que aquí las cosas hay que pensarlas. Me parece bien que el gobierno haya escuchado a las pymes. Los pymes tienen mucho que decir, muchos sectores ciudadanos que tienen mucho que decir. Creo que había que escuchar. Aquí nadie, el Corán, nadie tiene toda la suma de las verdades,
y me parece bien que se haya hecho este ejercicio de escuchar a distintos, a la oposición, a los partidos de gobierno, a la sociedad civil, y conformar buenas soluciones que son siempre difíciles, porque tú lo dices. Yo no sé dónde está la piedra filosofal de algún país que haya logrado resolver todos los problemas. Lamentablemente esto sigue aumentando a nivel mundial. Comparemos con cualquier país, ustedes son periodistas, vean lo que está pasando en cualquier país latinoamericano. En los otros países latinoamericanos falta oxígeno, afortunadamente en el nuestro no. No hay vacunas, han vacunado al 5% de la ciudadanía, afortunadamente en nuestro país no. No hay ni una ayuda estatal, ninguna. No hay IFE, no hay bonos PIB, no hay nada. O sea, no nos conformemos con eso, pero por lo menos entendamos que en Chile se está haciendo un esfuerzo grande y tenemos que seguir haciéndolo, porque es parte de la obligación de liderar un país. Y yo espero que hoy día podamos tener una discusión sobre esos proyectos, si hay buena voluntad, lo hemos hecho en otras ocasiones, lo aprobamos a la brevedad posible, pero todo esto depende del ánimo que haya, pues si hay un ánimo de generar una zancadilla es más difícil. Pero ¿usted ve que se perdió el ánimo de colaboración que había en el comienzo cuando se planteó esta agenda de mínimos comunes? Porque hay una crítica que puede ser una crítica política finalmente, senador. Sí, porque yo no sé, cualquier cosa que habla hoy día pues son críticas, y yo creo que está bien. Hay que ejercer el derecho a hacer oposición, pero también hay a la hora de los entendimientos, a la hora del acuerdo. ¿Qué es lo que quiere la gente que está viendo este CNN? Quiere que nos pongamos de acuerdo. Hay propuestas, hoy día se van a presentar. Hemos explicitado públicamente, hemos entregado los documentos. Ya tenemos acercamiento en muchos temas. Entonces, a mí me gustaría una actitud de decir, ¿sabe qué más? Vamos a resolverlo en tal periodo de tiempo para que tengamos tranquilidad en dos aspectos, en tres aspectos. Transferencia a las personas para que nadie quede solo mientras dure la pandemia en estos momentos difíciles. Caminos para que las pymes se recuperen, con ayudas a la vena respecto de lo que significan, y un plan para recuperar la salud mental, que no alcanzamos a hablar mucho, pero que es muy relevante de tenerlo también diseñado desde ahora, porque ¿sabe qué más? Y aquí voy a decir una cosa que cambia un tema. Yo quiero hacer un llamado también a avanzar en la recuperación de algunas libertades. A mí, temas como el carnet verde, por ejemplo, o sea, la persona que ha tenido las 2 vacunas, que tiene 15 días de tiempo, ojalá pueda también tener espacios de libertad, los restaurantes, voy a hacer un ejemplo cualquiera, no pueden seguir en el sur o en el Maule atendiendo gente en las terrazas, porque eso se mueren de frío. Bueno, hay espacios para poder recuperarse al interior en la medida que se tengan carnet que acrediten su condición de vacunado y pasado un tiempo determinado. Yo también creo que tenemos que avanzar en recuperar libertades. Esto no es puro confinamiento, ese es otro tema que también abordamos en la propuesta, en el sentido de cómo avanzar en ese sentido, recuperando esas libertades que son básicas para no seguir afectando la salud mental en nuestro país. Pero, por ejemplo, respecto al pase de movilidad han surgido hartas críticas, pues, senador, ¿no? Desde el Colegio Médico y también de sociedades médicas, ¿no? Que dicen que no es el momento epidemiológico para hacerlo. Bueno, discutámoslo. Yo no estoy de acuerdo. Creo que hay otras sociedades médicas que han visto las cosas de temas distintas y que advierten los graves peligros de salud mental que se están produciendo en Chile, producto de este confinamiento indefinido. Llevamos 14 meses, eso tampoco es tolerable. Entonces, claro, algunas sociedades médicas dicen, ¿sabe qué más? Aquí nadie se puede mover hasta que no haya el último de las personas tienen peligro de estar infectados. Yo no creo que en un año más eso se va a lograr en un año más. Y yo creo que tenemos que también, y yo lo quiero plantear, recuperar las libertades. Creo que también eso ayuda a la salud, ayuda a también generar incentivos para la vacunación. Y no porque alguien me diga, digamos, que tiene una idea, una teoría, eso se está haciendo en muchas partes del mundo y está haciendo en forma exitosa. Yo he visto otros países equivalentes a nuestro país que han tomado un camino distinto, de tratar de avanzar también en las libertades, liberar parcialmente el toque de queda, que también me parece que son otras restricciones que van generando una situación de ahogo que también afecta a la familia. Entonces yo creo que abordemos ese tema. Y no tengo por qué tener toda la razón, pero también he tenido capacidad de escuchar y entender a otros especialistas que dicen los peligros que tenemos de esta situación de confinamiento casi total y cómo estamos perdiendo la libertad. Yo por lo menos es un tema que a mí me interesa discutir. Bien, senador Juan Antonio Coloma, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias. Buen día, hasta luego.